Bueno, hoy la cosa va de tornillos. Cuando me dicen cuál es el mejor tornillo o dame un tornillo para la carrocería o algo así. Uf, esto va para largo. Mira, aquí tenéis una muestra de los que yo más suelo usar. Yo suelo usar o el MB o el Slotty o el Slotting Plus o estos que son también, me parece que son Slotty y Sideway, creo que también lo traen en los coches y normalmente lo trae montado con una arandela. Y en definitiva, esto es un mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los tornillos hay que mirar, no solo es una medida de longitud que tengamos para saber si el tornillo largo es corto. Son muchísimas las medidas que hay que tener en cuenta. La primera es la longitud, por supuesto, que enrosque lo suficiente y no se nos vaya a salir a la hora de montar la carrocería. Otra medida, el diámetro de la cabeza, ¿vale? Que nos va a permitir pues una holgura en el alojamiento que va a impedir pues desplazamientos laterales y hacia adelante y hacia atrás de la carrocería con respecto al chasis. El diámetro del cuello, tanto en longitud, que va a permitir más o menos holgura, y la longitud del cuello como el diámetro. El diámetro lo que nos va a permitir algo similar a lo de la cabeza. Depende de lo grande que sea el agujero, pues nos va a permitir, del agujero del chasis, pues va a permitir más o menos juego. Las roscas las hay, pues están las métricas 2, 2,1 y 2,2 son las más habituales, ¿vale? Eso es el diámetro exterior de la rosca. Y el paso, pues, es un mundo también. Por eso muchas veces cuando le queréis poner una tuerca, no sois capaces de ponerle una tuerca a estos tornillos, ¿vale? Porque entre 2,1 y 2,2 pues las tuercas son diferentes. Tenemos también este otro tipo de rosca que es más denominado rosca de plástico o rosca de chapa, que es menos preciso. Yo este solo lo utilizo en unas condiciones muy especiales, porque además de estropear más la rosca, medio giro implica muchísima variación de lo que es el juego que tiene el coche. Otra cosa también es el tipo de materiales. Materiales hay desde inoxidables, acero carbono, abonado como es este, de latón, de aluminio, de titanio, cromado, hay de todo. Esto al fin y al cabo no hay ninguna norma que rija el montaje del tipo de tornillería que deben de llevar los coches del lot. Os voy a poner en un pequeño croquis lo que os he comentado así de pasada, ¿vale? Más o menos. Bueno, os lo pongo aquí de lado para que lo veáis, ¿vale? La tornillería, pues tenemos las cabezas, que según la forma de la cabeza, si es cónica o no, pues tiene más facilidad para desplazarse en el alojamiento o permite menos holguras y menos cabeceo. Eso hay que probarlo en los coches y ir cogiendo experiencia, ¿vale? Lo siguiente, las roscas. Hay que tener cuidado con las roscas también, porque no todas las roscas son iguales. Hay veces que el diámetro de la rosca, el diámetro de la rosca es más ancho que el diámetro de la parte del cuello, ¿vale? Eso es otra diferencia también que tenéis que tener en cuenta. ¿Qué más tengo por aquí? Las medidas, pues hay muchas medidas que hay que tener en cuenta. El diámetro de la cabeza, holguras y desplazamientos laterales entre la carrocería y chasis. Lo mismo con el cuello, depende del diámetro que tenga el chasis, pues un cuello más ancho te va a permitir que el coche vaya más apretado y tenga más aceleración. El diámetro de la rosca, pues lo mismo,
Depende del tubillón que tenga, pues habrá algunos que sean más grandes y otros más pequeños. Hay desde el Sideway, que me parece que es 1,9, hasta el Lotti, que trabaja 2,2. La longitud de la rosca para el tubillón de la carrocería, el cuello. Algunos traen un cuello muy pequeñito y montan los hilos en cuantito que los aflojas más de la cuenta, entonces ya empieza a haber agarre. Y la anchura de la cabeza también, pues para que no te sobresalga el tornillo, ¿vale? No hablamos aquí si son estrellas, planos o de llave Allen, eso ya se ve a simple vista, ¿vale? El tema de los pasos de rosca, está la norma ISO, que es la normalizada, pero de aquí ya te digo, que aquí cada fabricante tiene su propio criterio. Sí es importante diferenciar entre la rosca chapa, o rosca chapa plástico y eso, que es esta, que tiene los hilos más separados, y lo que es la rosca métrica o parecida a la normalizada, que es el paso fino este, que permite que con media vuelta solamente avance 1,5 o aproximadamente. Bueno, hablamos también ahora ya de un caso concreto. ¿Qué tornillo utilicéis? Mira, yo el que más utilizo ahora mismo es este del Lotin Plus. ¿Por qué? Porque es el más universal. La medida es buena, tiene 9 milímetros de largo total. Después hay otro que tiene también otra medida más corta y es el mismo tornillo, por lo tanto puedes utilizar adelante y atrás distinta medida, pero sin cambiar las características. Como en un chasis normalmente el agujero delantero y trasero es todo igual, pues tener los dos tornillos iguales puede ser una ventaja en algún momento, ¿vale? El diámetro de la cabeza para mí es un poco pequeño, ¿vale? Cuando tú quieres sacarle la chicha al coche, digamos de alguna forma, necesitas que el coche el mínimo desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué ventajas tiene? Pues que si los agujeros no están alineados, te va a permitir más holgura. Lo mismo que pasa con el cuello. Este cuello es un cuello relativamente fino, ¿vale? Hablamos de un cuello de 1,6. En otros tornillos los cuellos suelen ser de 1,9, incluso 2 milímetros. ¿Qué pasa? Que si a ver, lo dibujo. Que si el agujero del tubillón y el agujero del chasis no están alineados, al tener el cuello más estrecho, te permite, pues te pongo el caso. Si este es el agujero del chasis y este es el agujero, bueno, el tornillo, aquí al ser de menos diámetro cabría perfectamente, ¿vale? El cuello, ¿vale? Lo que hay que intentar es esto y buscar un cuello un poquito más ancho para que tenga menos desplazamiento del coche hacia adelante y hacia atrás y tenga más aceleración, y sobre todo el tema de los juegos laterales que los anula. El cuello, el largo del cuello, lo mismo, tiene bastante cuello y por lo tanto puedes aflojarlo bastante sin que te llegue a montar en la rosca, ¿vale? Y la métrica es una métrica bastante normal, que es de 2,1, que sirve para la mayoría de las carrocerías. Y nada, consejos generales, pues buscar siempre que la carrocería y el chasis estén perfectamente alineados los agujeros para que los tornillos trabajen lo mejor posible y desde un principio, no esperar a la última hora cuando enderezas un chasis, que resulta que después toda la basculación que consigues con los tornillos pues se te va al traste, ¿vale? Utilizar mejor tornillos de rosca métrica que los otros porque dañan menos la rosca de los tetones y te permite ser más fino en los ajustes. Y tercero, buscar pues un diámetro de cabeza y de cuello que permitan un juego mínimo
sin que llegue a atascarse el tornillo en la basculación, ¿vale? Ese juego mínimo pues nos permite más salida en el coche. Otra cosa es que queramos que el coche sea un poco más suave, entonces por lo que hacemos es meterle un cuello más chico o una cabeza más chica, y el movimiento hacia el delante y hacia atrás de la carrocería es mayor cuando arranca el chasis, y lo que consigue es que el coche pues más tracción en el coche al hacer más progresivo la aceleración.